hay una que otra duda por ahí. ¿Qué pasó? Sí, nada más yo creo que más que nada son de concepto que de cálculo. Ajá. Por ejemplo, en el problema el último que nos envió, que nada más nos dice que un evaporador tiene 1600 tubos. Ahí no nos dicen qué tipo de evaporador es. Y pues ahí la duda fue que, ¿por qué usted lo puso de natural, de circulación natural? Ajá. ¿Qué tipo de soluto era? Orgánico. Ah, pues por eso lo puse natural. ¿Sí? Porque en un evaporador de circulación natural, la, la solución no está expuesta mucho tiempo al calentamiento. En cambio, en un evaporador de circulación forzada, la solución sí está expuesta eh, mucho tiempo al calor. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el evaporador de circulación forzada, ¿sí? Y te puedes dar cuenta que muy poca cantidad de solución sale por aquí, muy poquita, ¿verdad? Como solución producto. Y el resto de la solución a dar vueltas, a estar recirculando, ¿sí? Entonces, todo ese tiempo está siendo calentada la solución. En cambio, en la de circulación natural, nada más entra por los tubos y sale por la parte de arriba y ya nada más. Cuando vean ustedes cálculos del evaporador de simple efecto de laboratorio, van a determinar ustedes qué tiempo dura la solución al recorrer una distancia de 5.04 metros, la solución, ya que los tubos tienen una altura de 2,27, no recuerdo exactamente. El caso es que la suma de la altura y de la bajada de los tubos nos da 5.004, ¿sí? Metros. Entonces, van a ver ustedes que la solución recorre esa distancia en menos de un segundo. Entonces, ¿qué tanto tiempo está expuesta al calor? Pues casi nada, ¿sí? Pero sin embargo, se produce la separación. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí la presentación. Vamos a esperar 5 minutitos para que lleguen más compañeros. Ya casi están todos, ¿verdad? Ya faltan poquitos, como 6 nada más. O 7. Este es el evaporador de circulación forzada y es donde se está trabajando una solución de ácido nítrico. Pues el ácido nítrico no es un soluto de tipo orgánico, es completamente inorgánico, ¿sí? Los compuestos orgánicos se caracterizan porque su estructura principal está formada de átomos de carbono. Y ya los otros compuestos que son inorgánicos, pues a excepción del carbonato de sodio, carbonato de calcio, ¿verdad? Eh, tienen, tienen carbono en su composición, pero no como los inorgánicos que forman cadenas, ¿verdad? De átomos de carbono. La sacarosa, por ejemplo, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Ahorita no recuerdo el número, pero sí tiene bastantitos átomos de carbono, átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso escogí uno de circulación natural, ¿sí? Porque el soluto que estábamos procesando era un soluto de peso orgánico, cuyo peso molecular es 90, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con el del ácido nítrico. Vamos a darle un poquito más de tiempo, unos 3 minutos más y ya. Una pregunta, por ejemplo, cuando te dan la información, por ejemplo, que dice que está instalado en Mazatlán, y Mazatlán no es como que, bueno, que su presión atmosférica no es como que tan conocida como la Ciudad de México, ¿qué hacemos en este caso? ¿La buscamos en internet? No, se supone que está en Mazatlán, está a nivel del mar, entonces la presión la pones de 1,033. Oh, ya, gracias. Kilogramos por centímetro cuadrado. Nada más. Sí, profe, gracias. Sí.
Oiga, profe, de eso yo también tengo una duda. Cuando Sí, nos dice a qué temperatura hierve el agua, nos vamos a buscar en las tablas. Pero tengo entendido que en tablas viene presión absoluta. ¿Por qué lo tomamos como presión atmosférica? vas a tomar presión absoluta, ¿verdad? Eh, Cuando vas a determinar la temperatura del vapor de calentamiento, ¿sí? Porque tienes que tomar en cuenta la presión del manómetro o la presión de la reguladora de presión, más sumarle la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando vas a determinar la temperatura del vapor de calentamiento, sí tienes que tomar la temperatura absoluta, porque en realidad, sí, ese vapor está sometido a dos presiones, a la presión con que tú estás manejando tu vapor y a la presión atmosférica, ¿sí? Todos estamos sometidos a la presión atmosférica, ¿sí? Cuando tú pones a ebullir agua, así en un simple recipiente, ¿verdad? ¿Cuándo va a empezar a ebullir? Pues cuando su presión de vapor sea igual a de la presión atmosférica. Si es de la Ciudad de México, pues va a ebullir a 595 milímetros de mercurio. Si es al nivel del mar, pues a 760. ¿Sí? Sí, quedó respondida a tu pregunta. Sí, creo que sí, profe. Gracias. Bueno, un minuto más y empezamos. Entonces vamos a ver el evaporador de circulación forzada que está procesando una solución de ácido nítrico. Vean ustedes que no los solutos en su estado natural no todos son sólidos. El caso del ácido sulfúrico pues es un líquido, ¿verdad? Podemos decir que es una solución inicial en este caso del 10%, ¿verdad? Y queremos concentrarlo a una solución al 60%, pues entonces le quitamos parte del solvente, ¿sí? Al calentar esa solución, la que se evapora es el agua, no el ácido nítrico. Por eso lo sometemos a un evaporador. En cambio, si tenemos metanol con agua o etanol con agua, ¿verdad? Ahí no podemos llevar a cabo un proceso de evaporación, sino ahí tiene que ser un proceso de destilación. Muy bien. Dice así, un evaporador del tipo de circulación forzada instalado en Mazatlán concentra una solución de ácido nítrico al 10%, del 10 al 60% en peso. Se alimentan 3,000 litros por hora de solución diluida a una temperatura de 28 grados Celsius. El vacío en el evaporador es 15% menor al del condensador de mezcla, donde el agua para la condensación del evaporado entra a 19 grados Celsius y sale a 68 grados Celsius. La temperatura, la presión del vapor de calentamiento es de 40 PSIG, ¿sí? O sea, es una presión manométrica. No sé si ya les expliqué en una ocasión. Si aparece aquí la letra G, quiere decir que es presión libras sobre pulgada cuadrada manométricas, ¿sí? Si aparece aquí la letra A minúscula, entonces son libras sobre pulgada cuadrada absolutas. En este caso son manométricas. Con una temperatura de 160 grados. O sea, quiere decir que este vapor está sobrecalentado. Va a estar sobrecalentado, ¿sí? De acuerdo a la presión o a la temperatura que vamos a tener cuando esta presión la transformemos a absoluta, ¿sí? O sea, tenemos que sumar esas 40 libras sobre pulgada cuadrada a 1,033 para obtener la temperatura de nuestro vapor que vamos a estar manejando en el equipo. Dice, y pérdidas de calor del 8%. Datos de la solución. Pues aquí tenemos una serie de ecuaciones empíricas. Con esta calculamos la densidad, ¿verdad?
y sus unidades van a ser gramos por centímetro cúbico. Con esta calculamos el calor específico y sus unidades van a ser calorías por gramo por grado Celsius. Puede ser kilocalorías por kilogramo, ¿verdad? Si estas unidades las cambiamos, ¿verdad? Sí, sigue teniendo el mismo valor. El coeficiente de velocidad de transferencia de calor, y ya sabemos que es una ecuación, una fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, las unidades pues van a ser kilocalorías por hora por metro cuadrado por grado Celsius. Aunque el gradiente esté dado en grados Celsius y la viscosidad esté dada en centipás. Para la viscosidad de la solución se supone que es 9 veces la viscosidad del agua, ¿sí? Pero pues eso ya todos ustedes ya lo saben calcular, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya surgido de este enunciado del problema? Sí, profe, a mí... Yo sí, profe. Bueno, adelante, compañera. Ay, muchas gracias. Disculpe, profe, pero es que yo tuve una confusión que, bueno, yo primero en la resolución que yo estaba planeando, yo tomé lo de 160 como TV y ya después vi que usted en la solución lo puso como TVM y la teníamos que calcular otra TV. Entonces, ¿cómo podemos inferir eso? Sí. Esto, acuérdense ustedes, la literal que le tienen que poner ustedes es T'(B). O sea que es la temperatura del vapor sobrecalentado, T'(B), ¿sí? Y el vapor que ustedes van a manejar es el que calculan con la presión absoluta, ¿sí? Así va a ser siempre, ¿verdad? Si lo hacen ustedes con esta temperatura, su ejercicio ya salió mal. Entonces la temperatura del vapor que van a manejar ustedes es con la presión absoluta. Ah, ok. Entonces lo que indica eso es la G, porque no es absoluta, sería PSIA, bueno, si no supiera el otro. Aquí esta letra G nos indica que es manométrica, ¿sí? Y que hay que sumarle la atmosférica para que podamos ver qué temperatura le corresponde. Y generalmente va a resultar menor que esta temperatura que tenemos aquí. Ok, profe, sí, muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Tu duda, joven? Sí, profe. Bueno, a mí me causó un poco de inconveniente al principio porque no sabía si la conversión de PSI-G se hacía igual que la de PSI. No sé si cambia algo. O sea, tuviste problemas con la obtención de las unidades, o sea, la transformación de las unidades, ¿o qué pasó? Sí, bueno, es que hay una aplicación del teléfono que también tiene conversor de unidades y ahí vienen dos que son el PSI-G y el PSI-A. Entonces, pues yo lo quise hacer así con esos, pero pues me daban cosas distintas a lo que usted tenía. Pero entonces no supe si la conversión es diferente para pasar de PSI-G a kilogramos sobre centímetro cuadrado que la de PSI, o son las mismas. Sí, aquí lo de la letra G nos está indicando que es la presión que registra tu manómetro, ¿verdad? Esa es la letra G lo que nos está indicando, ¿sí? Y tú no puedes ir con esa presión manométrica a las tablas de vapor para ver cuál es la temperatura, porque no estás tomando en consideración la presión atmosférica, ¿sí? Y esa es importante porque todos estamos sometidos a la presión atmosférica, todos, ¿sí? Entonces, lo que te recomiendo es que ya sabes que 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Y ya. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿ya no hay más preguntas, jóvenes? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, si la altura de los tubos es de 9 pies y su diámetro medio es de 2 pulgadas, calcule el número de tubos, la economía y la capacidad evaporativa, ¿verdad? Así representamos la economía con esta letra y la capacidad evaporativa con estas letras, ¿sí? La cantidad de agua de condensación en metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces, W
Ya sabemos que nos representa la cantidad de agua de condensación y que en esta ocasión la queremos en metros cúbicos por hora. ¿Sí? ¿Aquí nos surgió alguna duda, Jorge? No, profesor. Bueno. Aquí ya tenemos nuestro conocido diagrama de circulación forzada. Ya sabemos que esta es la calandria, que es un cuerpo cilíndrico, una especie de tubote, ¿verdad? De un diámetro considerable. Por ejemplo, el laboratorio, ¿sí? Todas las calandrias tienen un diámetro interior de 15 centímetros, al igual que los condensadores del evaporado, ¿sí? Su diámetro interior es de 15 centímetros y en su interior están los 4 tubos, ¿verdad? Con un diámetro interior de 3 centímetros, ¿sí? Ya sabemos que en este evaporador de circulación forzada no hay ebullición de la solución en el interior de los tubos. ¿Por qué no hay ebullición? Porque tenemos aquí una bomba centrífuga que impulsa la solución a gran velocidad, ¿sí? Si ustedes ya tuvieron la curiosidad de leer su manual de introducción a los procesos de separación, ahí ya vieron ustedes las diferencias que hay entre un evaporador de circulación forzada y en un evaporador de circulación natural. La primera gran diferencia es que aquí la solución no ebulle dentro de los tubos. En el de natural sí ebulle la solución en el interior de los tubos, ¿sí? La solución diluida en este tipo de equipos no se precalienta, ¿sí? En el de circulación natural sí se precalienta, ¿sí? La solución dura mucho tiempo procesándose, o sea, está mucho tiempo expuesta al calentamiento debido a la recirculación. Aquí la entrada, como ya hemos visto, bueno, aquí no lo pusieron, es tangencial. ¿Para qué? Para que haga un movimiento de ciclón, ¿verdad? Y lo que alcanza a pasar por aquí es lo que se obtiene como solución producto. Lo demás, a recircular, ¿sí? ¿Por qué no se precalienta la solución diluida? Porque aquí, en el laboratorio, ¿verdad? Estas tuberías por donde está circulando la solución que estamos concentrando, tiene un diámetro como 2 pulgadas y el tubo de la alimentación tiene un diámetro de 3/8 de pulgada, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos alimentando aquí 1 litro, ¿verdad? Aquí están recirculando 100 litros, ¿verdad? Entonces, si alimentamos 1 litro, digamos, a la temperatura ambiente, unos 25 grados Celsius, y la temperatura de nuestra solución que tenemos aquí es de 80 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, 1 litro a 20 grados Celsius contra 100 a 80 grados Celsius, variará mucho la temperatura de esos 100 litros de solución producto. Si aquí le alimentamos 1 litro a 20 grados Celsius y aquí circulando 100 litros a 80 grados Celsius. ¿Quieren ustedes que varía mucho la temperatura de esa solución que está recirculando? El chiste es que cuando, vean ustedes, aquí está la alimentación, entonces cuando recorre la solución diluida junto con la solución concentrada de este tramo, prácticamente adquiere la temperatura de la solución que está recirculando, ¿sí? Por eso no se necesita precalentar. En el laboratorio también es un evaporador de circulación forzada, ¿sí? Y una vez me dice un compañero, dice, oye, ¿por qué no puedo obtener solución producto? Todo se me está evaporando. Pues, ¿qué hiciste? Pues es que precalenté la solución diluida. Ah, pues sí. Entonces, precalienta la solución diluida, ¿qué es lo que pasa? Pues todo se evapora, ¿verdad? Todo se evapora, ¿sí? Por eso no se precalienta la solución diluida, por esa diferencia de flujos, de flujo de alimentación y de flujo de rotación. ¿Sí? Ya sabemos que esa separación se lleva aquí a cabo. ¿Por qué? Por una diferencia de presiones. Aquí nuestra solución trae una temperatura equivalente a la TX, que es la temperatura de ebullición. Entonces, esa temperatura está acorde con la presión de vapor. Entonces, esta presión de vapor
va a ser mayor que la que tenemos aquí. Recuerden ustedes que estamos aplicando un vacío. Entonces, por una diferencia de presiones, se evapora parte de la solución. O sea, si hay una evaporación súbita que se conoce como flash, ¿verdad? Entonces, el evaporado lo mandamos a este condensador que es barométrico de mezcla. ¿Por qué barométrico de mezcla? Porque el evaporado se pone en contacto con el agua de condensación. Y aquí, por esta columna hidrostática, ¿verdad? O pierna barométrica, baja el evaporado condensado y el agua de condensación, que al final de cuentas es lo que tenemos aquí, pues es agua, ¿sí? Si conocemos su temperatura, ¿verdad? Sí la podemos conocer porque va a condensar el evaporado a una determinada presión, ¿sí? Que es la presión que hay en el condensador. Entonces, de ahí, de esa presión de condensación, podemos obtener la temperatura de condensación, porque es agua la que tenemos ahí. Entonces, ya vimos lo de la alimentación, también el vapor de calentamiento, ya sabemos que el vapor que se alimenta, ¿verdad? Del calor que trae el vapor, el calor que estamos aprovechando es el calor latente. O sea que cede su calor, se condensa y va para afuera, ¿sí? ¿Sí? Inmediatamente lo sacamos para evitar que ese condensado que está aquí, que se puede estar acumulando, ¿verdad? No se lleve parte de nuestro calor que estamos empleando para vaporizar la solución, ¿sí? Entonces, por eso inmediatamente lo sacamos. Y esta salida está muy pegada a esta línea, ¿verdad? Que nos representa el espejo, ¿sí? El espejo del evaporador. Ese espejo, ¿verdad? Son estas dos líneas próximas, ¿verdad? Sirven para sostener el conjunto el haz de tubos, el conjunto de tubos que hay dentro de la calandria, ¿sí? Y con eso evitamos que el vapor de calentamiento se mezcle con la solución que estamos procesando, ¿sí? Este par de líneas, ¿verdad? Forman lo que se conoce como cabezal inferior, y este par de líneas se conoce como lo que se llama cabezal superior, ¿sí? Forman el cabezal superior y este es el cabezal inferior, ¿sí? Los tubos llegan al nivel del espejo, ¿verdad? En el de circulación natural, cuando veamos un ejemplo, ahí les voy a mencionar. En el de laboratorio, ¿verdad? Como dice que es de película ascendente-descendente, ¿sí? Ahí lo que se trata de evitar es de que no haya película cuando vaya descendiendo la solución. Y entonces, por eso, los dos tubos por donde desciende la solución rebasan un poco el nivel del espejo, para que no caigan de golpe, sino que resbalen en las paredes de los tubos. ¿Alguna pregunta con respecto al equipo? Algo que ya no hayamos mencionado anteriormente, jóvenes. No, profe. Sí. Como dice que está instalado en Mazatlán, pues ponemos la presión al nivel del mar, ya que Mazatlán, ¿verdad? Es una playa, un puerto, ¿sí? Entonces, pues la presión quizás pueda variar un poquito, ¿no? Pero en términos generales, esta va a ser la presión, ya sea en cualquier playa del mundo que ustedes visiten, ¿sí? A lo mejor ya cuando sean todos unos ingenieros o unos maestros en ciencias o doctores, ¿verdad? Se van a dar una vueltecita por ahí, ¿verdad? En algunas playas de algún país, ¿sí? Entonces, ustedes podrán comprobar que la presión es de 1,038 kilogramos por centímetro cuadrado. Nuestro soluto es el ácido nítrico, la concentración inicial es de 10%, ¿sí? Ya lo dividimos entre 100 para que quede espesado de esta manera, y ese es del 60%. Estamos alimentando, ¿verdad? 3,000 litros por hora, por eso lo puse así, el volumen de MA de 3,000 litros por hora, a una temperatura de 28 grados Celsius. Vean ustedes cómo la temperatura de alimentación es a la temperatura del medio ambiente, a la temperatura que se encuentra en la solución antes de entrar al evaporador. El vacío
En el espacio líquido de vapor es un 85% del vacío del condensador, ¿verdad? O a lo mejor dijeron que era 15% mero, pues entonces a uno le restamos el 15%, ¿verdad? Y nos queda 0.85. ¿Sí? La temperatura que está entrando aquí al condensador de mezcla, ¿verdad? Es de 19 grados Celsius y está saliendo a 68 grados Celsius, ¿verdad? Aquí, cuando viene bajando la mezcla de evaporado y agua de condensación, tiene una temperatura de 68 grados Celsius. La presión de vapor de calentamiento es de 40 libras sobre pulgada cuadrada. Y vean ustedes cómo aquí ya se le puso la T mayúscula prima V, ¿sí? Y que nos indica que ese vapor está sobrecalentado. Las pérdidas de calor del 8%. Y volvemos a poner la ecuación empírica para calcular la densidad, para calcular el calor específico, el coeficiente de velocidad de transferencia de calor, cómo calcular la viscosidad. Aquí es la densidad, ¿verdad? Aquí es la densidad y aquí es la viscosidad. La altura de los tubos, 9 pies, su diámetro medio de 2 pulgadas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aquí? Todo bien. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. ¿Se alcanzan a ver bien los valores numéricos o la ponemos a lo que dé la pantalla? Pues sí se ve bien, profe, pero ¿Así está bien? me gusta. Ok, entonces establecemos nuestra fórmula para calcular el número de tubos, ¿verdad? Sí, debemos de conocer el área de transferencia de calor y dividirlo entre pi, ¿verdad? Entre el diámetro de los tubos y entre la altura de los mismos. ¿Y cómo vamos a calcular área? Pues con el calor aprovechado. Ya sabemos que una forma de calcular el calor aprovechado es utilizando la ecuación de Fourier, ¿sí? Sí, en este caso, si es un evaporador de circulación natural, no vamos a utilizar delta Tx, vamos a utilizar delta T. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Sí? Así podemos calcular también el calor aprovechado, el evaporado por la carga entálpica o el corchete, ¿sí? Y les decía yo, como estamos buscando calcular el área en un evaporador de circulación natural, pues no vamos a utilizar delta Tx, sino vamos a utilizar delta T. ¿Sí? Calculamos las temperaturas. Con la TC encontramos la PC. Con la BC encontramos, ¿sí?, el vacío, ¿verdad? ¿Por qué buscamos el vacío? Pues porque lo multiplicamos por 0.85 y con eso obtenemos el vacío del espacio líquido vapor. ¿Para qué queremos ese vacío? Pues al restarlo a la presión barométrica, ¿verdad?, obtenemos la presión que hay en el espacio líquido vapor y con eso encontramos la T minúscula a minúscula, que es la temperatura aparente de ebullición del agua o la temperatura del evaporado, ¿sí? Buscamos en el nomograma, ¿sí?, como es ácido nítrico, ¿verdad? Buscamos, vamos a buscar el valor de Tx, de la temperatura de ebullición, pero en el nomograma, acuérdense que lo que nos da son los aumentos del punto de ebullición. Entonces, en un primer intento, tomamos como parámetros el valor de Ta y el valor de Xp. ¿Sí recuerdan algo del nomograma o ya se les olvidó, jóvenes? No, sí, profe, todo bien con ese. Ya no se olvida. ¿Mandé? Todo bien, Ese profe. ya no se olvida. Sí, ya dominan esa fase. Sí, profe. Ya quedó clara. Ok. Bueno. Entonces, en el primer intento, ¿verdad?, obtuvimos 23 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, buscamos la TX1. ¿Sí? ¿Cómo la buscamos? Pues tenemos el valor de TA más el aumento en el punto de ebullición 1, ¿verdad? Hacemos la suma, ya tenemos la TX1 que es igual a 99 grados Celsius. ¿Sí? Hacemos un segundo intento y nos dio 26, pero ¿cuáles fueron los parámetros ahora? Pues TX1, que era de 99, y XP, que sigue siendo la misma, ¿verdad?
Y fíjense, nos dio un valor diferente al inicial, ¿sí? Entonces, calculamos nuestra TX2. ¿Cómo lo hacemos? Pues la TA se mantiene constante, ¿sí? Y le sumamos el aumento del punto de ebullición y ahora nos dio 102 grados Celsius. Hacemos un nuevo intento, pero ahora con la TX2, o sea, con 102 grados Celsius y la concentración sigue siendo la misma. ¿Y qué pasó? Pues que nos dio 26, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la TX es igual a 102. ¿No hay preguntas aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a transformar esa solución diluida a kilogramos por hora, ¿sí? Para ello lo vamos a multiplicar por el valor de la densidad, ¿sí? Recuerden ustedes que aquí aparecía X testada, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor de X testada vamos a poner? ¿El de XP o el de XA? Pues el de XA, ¿verdad? Porque es la solución diluida, ¿sí? Entonces, estamos poniendo aquí 0.1, ¿sí? Entonces, multiplicamos los litros. ¿Me explica? Dentro el profe otra vez. Tardé en entrar, pero ya estamos aquí, jóvenes, ¿sí? Sí, profe, no se preocupe. Muy bien. Oh, ya están adentro ustedes. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Bueno, lo importante es que ya están adentro. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe, solo que ya se va a volver a acabar la reunión. ¿También se ve la pantalla? Sí. Sí. La presentación. Les decía yo entonces que aquí encontramos la relación entre el evaporado y la cantidad de solución diluida usando el valor de las concentraciones, ¿sí? Si el evaporado resulta mayor que la solución diluida, quiere decir que aplicamos más las concentraciones, pero aquí nos va a resultar menor, ya que a este valor le restamos este otro y lo dividimos entre el valor mayor, ¿sí?
Entonces, 3.186 por 6 menos 0.6 menos 0.1 entre 0.6, 2.655. Entonces nos dio bien, ¿verdad? El evaporado resultó menor que la cantidad de solución diluida, ¿sí? Buscamos el valor de la viscosidad. ¿Para qué queremos el valor de la viscosidad? Pues lo vamos a emplear para calcular el coeficiente de velocidad de transferencia de calor, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros parámetros? Entonces, la temperatura de la TX tiene que estar en grados Fahrenheit. Y la concentración, como es agua la que estamos buscando, pues tiene 0% de concentración de hidróxido de sodio. Entonces, aquí también ya lo saben manejar o se les olvidó o ya no se les olvidó. ¿Podría Todo bien, repetirlo, profe, profesor, por pero favor? una duda. ¿Perdón? ¿Lo ¿Podría podría volver a repetirlo? repetir, por favor? No lo escuché, señorita. Y si lo podría volver a ¿Que lo repetir, por repitamos? favor. Sí, profesor, y lo puede volver a repetir. Vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? ¿Ya ven las tablas de vapor, jóvenes? Ya, profe. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a buscar el de las viscosidades de hidróxido de sodio, ¿sí? Muy bien. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profesor. Sí, Aquí profesor. está la gráfica, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos crecer un poquito. Sí, sí, todavía se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros? La TX, ¿era de qué? De 102 a grados Fahrenheit. ¿Cuánto les dio a ustedes de esa temperatura? ¿O cuánto marca ahí? Van a andar cerca de los 200 o Hay una temperatura de 216. 213.8. 200, ¿qué, perdón? 213.8. A mí me dio. Casi 214, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes que adivinarle más o menos, ¿verdad? Anda por aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Y la concentración es de qué? Del 60%. Perdón, es del agua, ¿verdad? Estamos buscando la viscosidad del agua. Entonces, más o menos de aquí, ¿verdad? Tocamos esta línea, ¿sí? Y no es fácil ver que nos dio cuánto. Según el 3, punto ¿verdad? 3, ¿Verdad? ¿Sí? O sea, 0.3 centipoases, ¿sí? Ahí creo que le puse 0.28, ¿verdad? Como que exageré, ¿verdad? Como que exageré. que sí está un poquito más abajo, ¿no? Porque sigue Sí, bajando la curva esa. sí. Y es que si seguimos la trayectoria de la curva, pero pues aquí se termina la
sí. Sí, me di cuenta, digo, bueno, creo que estoy hablando solo. Sí, pero rápidamente tomé el camino. Muy bien. Estábamos viendo, pero ya no se les olvida el manejo de la gráfica de viscosidad de hidróxido de sodio, ya no se les olvida, jóvenes. No, profe. Ok. Es bien chistoso. Yo creo que sí. Estoy permitiendo la entrada a dos personas que están en la sala de espera, pero no entran. No sé por qué no. Bueno, ahorita que me vuelven a solicitar la entrada, ¿sí? El caso es que ya calculamos la viscosidad, ¿verdad? De 0.28 centipoases. Y para la solución, pues es 0.28, lo multiplicamos por 9 y ya nos dio la viscosidad de nuestra solución, que es 2.52 centipoases. Muy bien. Entonces, nos vamos a nuestra expresión empírica para el coeficiente de transferencia de calor, ¿verdad? Y sustituimos los valores, ¿verdad? Pero antes no vimos cómo salió esos 40 grados Celsius, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, primero tenemos que buscar la presión absoluta. Ya la encontramos, y encontramos que la temperatura del vapor es de 142. ¿Se acuerdan que nos daban un vapor de 160? Entonces sí hay mucha diferencia, ¿verdad? Este es el vapor que vamos a utilizar nosotros para nuestro proceso. Entonces vamos a calcular la delta Tx, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, delta Tx, ¿verdad? Igual a 142 menos 102. Nos dio 40. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Pues sí utilizamos. Sí, quiere decir que entonces, por un lado se consideró como evaporador de circulación natural y por otro como si fuera de circulación forzada. Entonces, ahí como que no checa la situación, ¿verdad? Entonces nos faltó calcular o determinar el valor de TE, ¿sí? ¿Podrían ustedes determinar ese valor de TE, de la TE? O sea, primero vamos a encontrar la presión total. ¿Cómo encontramos la presión total? Pues a la presión del espacio líquido vapor le sumamos la presión por altura hidrostática, que es igual a 1/2, ¿sí? Por la altura de los tubos, ¿verdad? Y por la densidad de la solución, ¿sí? Entonces, ahí como que nos faltó ver ese paso, ¿sí? ¿Lo podrán ustedes calcular? Oiga, profe, pero no el TE nada más era para los evaporadores de circulación natural. ¿No hay qué, perdón? Ah, pero ya tenemos No el área, ¿no? El delta TE. Sí, ya tenemos. Ajá. Ah, entonces no necesitamos la delta T, ¿sí? Por eso pero no tenemos el área, ya que aquí veo que estamos calculando el área, ¿verdad? Sí, aquí veo que estamos calculando el área, ¿sí? Entonces, debemos de haber empleado. Ah, pero tienes razón, está muy bien. ¿Por qué estamos usando delta TX, jóvenes? ¿Por qué no estamos usando delta T? Porque es un evaporador De circulación forzada. Porque Muy bien, es un ahí se evaporador de calcula el área. circulación forzada. ¿Sí? Está en lo correcto, compañero, ¿verdad? Es un evaporador de circulación forzada y por eso no podemos tener delta T, ¿sí? ¿Sí? Entonces, está bien calculada entonces el área de transferencia de calor, ¿verdad?
Aquí sustituimos el evaporado, aquí el valor de la carga entálpica, aquí el gradiente, ¿verdad? Y aquí el valor del coeficiente. ¿Sí? Antes vi yo cómo se determinó el valor del coeficiente. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Aquí creo que le sobró un 2 a nuestra compañera, ¿verdad? Porque no puede ser 22.222, ¿verdad? Kilocalorías, ¿sí? Es un valor altísimo. Entonces, aquí como que hubo un error de dedo, ¿verdad? Y se fue un 2 de más, ¿sí? Sí, ¿cuánto les dio a ustedes? ¿El valor que aparece a continuación o este valor? ¿Sí? El de 2.222.60. 2.222 o 22.000. ¿Cuál fue el que les dio a ustedes cuando No, estaban resolviendo el de su 2.000, profe. ejercicio? De 2000, 2.000, profe. ¿verdad? Ok, de 2.000. Muy bien. Entonces ya tenemos el área, calculamos el número de tubos, ¿verdad? Multiplicamos por las equivalencias, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos tubos, ¿sí? Multiplicamos lo que equivale a un pie en metros, ¿verdad? Y lo que equivale a una pulgada en metros. Y obtenemos ya el número de tubos, 43 tubos. Bueno, hemos ido avanzando muy rápidamente. Pero aquí tuvieron algún problema para calcular las entalpías del evaporado, de la solución producto y de la solución diluida. Ninguna, profe. Ok. Ya es práctico. Esa fase ya la superaron. Eso está bueno. Muy bien. Entonces, vemos la parte que sigue. Ajá, ya estamos aquí. Dice cálculo del calor latente asterisco. ¿Sí? Este calor latente asterisco, ¿sí? Le estamos aplicando el sobrecalentamiento y le estamos aplicando el porciento de pérdidas. Y vean ustedes cómo queda la fórmula, ¿sí? Grábensela bien esa fórmula, ¿sí? Para cuando ustedes tengan un vapor sobrecalentado, sepan calcular calor latente con vapor sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, siempre calculamos el calor latente en las tablas de vapor a la temperatura del vapor, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos indicando. Y le sumamos el sobrecalentamiento. Ese es un sobrecalentamiento. Esa es la temperatura que trae el vapor y esa es la temperatura que nosotros determinamos, ¿verdad? Y todo este valor, ¿verdad? Todo este valor lo multiplicamos por 1 menos las pérdidas, ¿sí? Entonces, a la temperatura de vapor, vemos que nos dio 510.9 más el 0.45 por 160 menos 142 por 1 menos 0.08. Total, 477.48 kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Entonces, ya con ese calor latente asterisco real, ¿verdad? ¿Sí? Encontramos la masa del vapor de calentamiento, ¿sí? Aquí está el evaporado, aquí está el corchete, y aquí está el calor que se acaba de terminar, ¿sí? Y con eso nuestra masa del vapor de calentamiento, ¿sí? Calculamos la economía, el evaporado entre la masa del vapor de calentamiento, 0.764, ¿sí? Kilogramos de evaporado por kilogramo de vapor de caldera. La capacidad evaporativa, ¿verdad? El evaporado entre el área de transferencia de calor y nos da 142.26 kilogramos por hora y por metro cuadrado, ¿sí? Para calcular la cantidad de agua de condensación, ponemos aquí el valor del evaporado, la entalpía del evaporado, la entalpía de condensación, ¿verdad? De la mezcla evaporado, agua, ¿sí? Entonces, evaporado, condensado, agua. Como sabemos, las entalpías del agua son iguales a sus temperaturas. Entonces, pues esta es la temperatura.
Muy bien, hacíamos nuestras operaciones y ya nos dio 31.068.92 kilogramos por hora. Como lo queremos en metros cúbicos por hora, pues dividimos entre la densidad, ¿verdad? La densidad del agua es 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? Y 1 tonelada tiene 1,000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, recorremos nuestro punto decimal 3 lugares y nos queda 31, ¿verdad? 31.069, aquí le podríamos poner 0,7, ¿verdad? 31.07 metros cúbicos por hora. ¿Preguntas, jóvenes? Pues a mí me varió por uno que otro numerillo por ahí, pero pues no hay tanto problema, ¿sí? ¿Qué tanto te vaya? Por ejemplo, en el agua usted tiene 31.068 y yo tengo 31.044. Yo también, Ajá. profe, tengo lo mismo que el compañero. Ha pasado que cuando estoy calificando los exámenes, los exámenes que les pongo a ustedes como para examinarlos, ¿verdad? También yo los resuelvo y ya los empiezo a calificar. Y empiezo a ver que un valor que yo tuve es diferente a cuando yo he calificado 4 o 5 exámenes. Y bueno, ¿por qué le salió diferente a ellos? Y lo checo yo y pues yo soy el que estaba mal, ¿verdad? Pues a volver a revisar esos exámenes. Pero, a las Luego cuentas, en nunca he la tenido toma problemas, ¿verdad? de las presiones y eso con las temperaturas que calculamos, luego sale diferente, ¿no? Por Profe, por las tablas o las gráficas. profe, igual a mí me dio Sí. un número de tubos diferente, a mí me dio 41 tubos y a usted le dio 43. En ese caso tampoco habría problema, porque, ¿o sí? Porque bueno, es que a mí me varió un buen el APE, a mí me dio un grado menos, y ya pues con eso se alteró todo y por eso me dio 2 tubos menos que usted. Sí, sí puede haber ligeras variaciones, pero a ti te dio 31 31, y sí, varió aquí. 31, sí, 31,044. No, pues sí, casi, no es casi nada, ¿no? Sí, imagínate, 31 metros cúbicos, aquí serían que como 69 litros o algo así, ¿sí? O te varió por litros, por 10, 15 litros, ¿no? Sí, pero pues no, por eso ya vas a sacar más el ejercicio. Ujú. Muy bien. No hay otras preguntas, no hay dudas, jóvenes, para que pasemos al siguiente ejercicio. ¿No? Muy bien, vamos a ver el siguiente.